Veamos ahora el sistema de encendido. Pues nada, el sistema de encendido es el encargado de proporcionar ese foco de ignición para iniciar la combustión de la mezcla aire y combustible. Entonces esto se logra mediante unas bujías de alta tensión en las que se generan chispas. Estas bujías están dentro de la cámara de combustión y consiguen que se encienda la mezcla. Creo que ya lo hemos comentado, pero este sistema no está siempre en funcionamiento, sino que se utiliza solo en determinadas circunstancias, como son las que son, que es el proceso de arranque, es en el reencendido en vuelo, y también por cuestiones de seguridad, para evitar el apagado de la llama, pues se utiliza también durante el despegue, durante el aterrizaje o durante la utilización del sistema antihielo. También, por ejemplo, pues en aviones, en helicópteros de incendios, pues que atraviesan zonas de humo, también activan el sistema de encendido. Eso con el objetivo de que si se apaga la llama, pues que pueda volverse a encender rápidamente. Bueno, este sistema, el de encendido, tiene los siguientes elementos. Tiene unidades de encendido, tiene cables de alta tensión y tiene bujías. Vamos a ver entonces el punto 14.3.1, las unidades de encendido. Estas unidades son los dispositivos encargados de generar la alta tensión necesaria para que salte la chispa en las bujías. Y como veis ahí se pueden ubicar en la carcasa del fan. Vamos a ver la figura 14.11. En la carcasa del fan, que aquí están bien refrigeradas y no necesitan otros sistemas adicionales para eso, para refrigerarlas, pero eso es cierto, los cables han de ser bastante largos. También pueden estar situadas alrededor del cuerpo principal del motor. Aquí pues necesitan de refrigeración, pero los cables son más cortos. Pues como sabéis, siempre hay ventajas e inconvenientes en todo. Las unidades de encendido basan su funcionamiento en elevar la tensión utilizando una bobina primaria y una secundaria. Esa energía, esa electricidad procedente de la secundaria va cargando un condensador hasta que se alcanza la tensión suficiente para que la corriente sea capaz de atravesar una separación, ya sabéis, aquí lo llaman gap, que hay en la propia caja excitadora y, digamos, seguir el camino hacia la bujía. Y en la bujía, pues que también hay otra separación entre los electrodos, ahí la corriente pasa en forma de chispa que inflama la mezcla. La chispa al final pues son electrones ahí atravesando aire y creando mucha resistencia, o sea que tiene mucha resistencia, y entonces se genera mucho calor y es capaz de inflamar la mezcla. Vamos a ver los diferentes sistemas de cajas excitadoras. Tenemos la unidad de encendido de baja tensión y sería la figura 14.12. Sería esta, la 14.12A. Entonces esta unidad se alimenta desde las baterías que generan 28 voltios. Y tenemos un circuito primario y un secundario. En el circuito primario hay un ruptor que abre y cierra unas 200 veces por segundo. Aquí está el mecanismo ruptor, este es el circuito primario, está alimentado con 28 voltios, como veis. Aquí está el mecanismo ruptor y un condensador aquí en paralelo con el mecanismo ruptor. Entonces, ¿cómo funciona este mecanismo? Pues hay un relé que cuando recibe corriente abre el ruptor, y al abrir el ruptor deja de recibir corriente el relé, por lo que se cierra el ruptor. Que se cierra el ruptor, vuelve a recibir corriente el relé, que abre el ruptor, y así todo el rato. Entonces es un abrir y cerrar constante. Estas variaciones de corriente, de la bobina primaria, porque este ruptor, aquí bueno no lo vemos, pero os lo digo y lo creemos, que lo que hace es estar, claro, conectado con la bobina primaria, pues aquí lo que se produce es corriente o no corriente, corriente o no corriente, pues estas variaciones inducen una corriente en la bobina secundaria, que es esta de aquí. La bobina secundaria, se induce una corriente que está amplificada en voltaje, pues porque tiene más espiras que la bobina primaria. Entonces, mediante un rectificador, en este caso vemos que el rectificador es de media onda, dejan pasar los diodos la corriente en un solo sentido, pues van cargando este condensador de aquí. Y se va cargando hasta que la energía que está contenida en este condensador es capaz de atravesar el gap que dice aquí, ¿vale? Que permitiría, cuando es capaz de atravesar esta separación, permitiría llegar a la bujía y saltar en forma de chispa. Antes de la bujía nos encontramos una inductancia que lo que va a hacer en realidad es
limitar la velocidad con la que aumenta o disminuye la intensidad. O sea, las bobinas se oponen a las variaciones, y entonces que de repente pasa corriente, a la bobina le cuesta, pero que de repente deja de pasar corriente, pues a la bobina también le cuesta que deje de pasar y alimenta un poco más. En definitiva, que aumenta la duración de la chispa con la bobina, ¿vale? Y luego por aquí tenemos diferentes resistencias de descarga, resistencias de seguridad. Sirven para que la carga del condensador se disipe a través de ellas, ¿vale? Y digamos que se pueda operar con seguridad. Es decir, si este condensador no tuviera estas resistencias de descarga, podría quedarse cargado con muchísimos voltios y resultar muy peligroso. Mientras que si existen estas resistencias, pues cuando deja de actuar el encendido, la energía que ha quedado almacenada en el condensador se puede disipar a través de estas resistencias. Se disipa poco a poco. Si fueran resistencias de muy bajo valor, pues le costaría muchísimo al condensador almacenar energía suficiente para atravesar el gap y que saltara la chispa en las bujías, pero son resistencias de bastante valor, y entonces, bueno, pues poco a poco se va descargando la corriente, se va descargando el condensador, a través de estas resistencias, ¿vale? Son para eso. También sirven para disipar el exceso de energía que podría almacenarse en el condensador y que podría llegar a hacerlo explotar. O sea, no solo para una manipulación segura, sino también pues, para que esto esté dentro de unos valores. Aquí tenemos una imagen real en la que pues está aquí la separación que llamamos gap, el rectificador, bueno, lo marcan aquí donde están las cosas, el condensador, el ruptor, etcétera. Los terminales del ruptor, como os podéis imaginar, sufren desgaste porque es algo que está todo el rato abriendo y cerrando. Y además de por el propio choque mecánico, también la corriente eléctrica al final, aunque sean de 28 voltios, al final va a poder pasar, bueno, ya hay una bobina, o sea que ya va a haber aquí una amplificación por autoinducción. El caso es que siempre va a poder pasar corriente, algo de corriente en forma de chispa que acabaría quemando los contactos del ruptor también. De ahí que se ponga este condensador en paralelo. Este condensador en paralelo pues cumple dos funciones: absorber esa corriente que pasaría en forma de chispa, pues la absorbe el condensador, y además hace que el corte de corriente sea muy rápido, por lo que las variaciones de flujo son más rápidas y la corriente inducida en el secundario pues sea mayor, ¿vale? Bueno, todo esto es la unidad de encendido de baja tensión, ¿vale? Y tenemos también una unidad de encendido transistorizada. La unidad de encendido transistorizada es similar a esta, pero cambiamos el mecanismo ruptor por un circuito transistorizado. Claro, al no tener contactos, al no tener ruptor físico como tal que abre y cierra con un contacto móvil, pues es más ligero y tiene menor desgaste y es más fiable, ¿vale? Entonces sería de constitución similar, pero donde pone mecanismo ruptor ponemos circuito transistorizado y ya está. Hay otra cosa, otra unidad, otro tipo, es la unidad de encendido de alta tensión, que es la que viene aquí abajo. ¿Veis? Bueno, mientras que arriba quedaban los 28 voltios, pues abajo estamos en 115 voltios de corriente alterna. Entonces, eso no es solo alta tensión, 115 frente a 28, sino que además tenemos corriente alterna frente a corriente continua. Entonces no es necesario que, digamos, hacer un mecanismo que haga cambiar el flujo de la bobina primaria. Antes cambiábamos el flujo de la bobina primaria dejando pasar y no dejando pasar corriente a 200 veces por segundo. Ahora lo que tenemos es corriente alterna que hace que vaya y vuelva la corriente 400 hercios, 400 veces por segundo. Entonces eliminamos el mecanismo ruptor. Y vale que decimos que es alta tensión, pero no es lo suficientemente alta como para hacer saltar la chispa en las bujías, ¿eh? Entonces por eso la bobina primaria pues induce una corriente de mayor tensión en la secundaria, que también es rectificada, dirigida a un condensador, donde se va almacenando hasta que es capaz de ionizar el aire que hay en el gap, y, igual que en el caso anterior, pues llegar hasta la bujía donde salta la chispa. Bueno, recordad que estos elementos son peligrosos, se alcanzan voltajes muy altos y que hay que extremar las medidas de seguridad al manipular estos elementos, ¿eh? Vamos a otra cosa, el punto 432, que son los conductores de alta tensión. Y tenemos la figura, esta de aquí, en la 1413. Bueno, pues estos cables tienen un alma de cobre, tienen una cubierta de silicona y todo está introducido en un conjunto metálico que además actúa como apantallamiento. Y también deja un espacio entre dicho conducto y la silicona, por donde circula aire para la refrigeración del cable.
Es importante en los cables que todas las conexiones estén en buen estado, pues para evitar fugas de corriente, para evitar caídas de tensión, o sea, es fundamental. Vamos a otra cosa. 14.3.3, las bujías. Pues las bujías son las piezas encargadas de encender la mezcla. Por lo tanto, han de estar en la cámara de combustión. Tienen además que situarse lo más cerca posible de la zona donde se produce la inflamación de la mezcla. Pero claro, eso luego va a suponer que cuando eso esté ardiendo, pues ahí la temperatura es altísima. Entonces está limitada realmente la posición en la que pueden estar las bujías por las duras condiciones de temperatura que se van a dar durante todo el funcionamiento del motor. Como siempre, una solución de compromiso entre lo más próximas al punto de inflamación que puedan estar, pero a la vez que puedan durar, ¿vale? Lo que sí que es verdad es que se utiliza aire secundario para refrigerar la punta y mantenerlas algo refrigeradas. Como sabéis, con una sola bujía sería suficiente, pero por seguridad pues se utilizan dos. Y además en motores que tengan varias cámaras de combustión, no todas las cámaras de combustión tienen bujías, sino que solamente con que lo tengan dos cámaras es más que suficiente, porque por los interconectores de llama se va trasladando la combustión de unas cámaras a otras. Bien, nos comentan también que existen dos tipos de bujías fundamentalmente, que es la figura que tenemos aquí en la imagen, que es la 1414. Tenemos bujías de ignición y bujías de incandescencia. Las bujías de ignición pues son esas piezas que están formadas por un elemento central, como veis aquí, ¿vale? Un aislante y una carcasa. Este es el aislamiento y la carcasa pues es eso, lo de fuera, la carcasa, que se rosca en la cámara y que hace de masa también. Entre la punta del electrodo central y masa hay un espacio, ya digo, lo llaman gap, por el que la corriente eléctrica pasa en forma de chispa, creando un punto muy caliente capaz de inflamar la mezcla. Vale, la punta es de wolframio. El wolframio pues soporta muy altas temperaturas, igual que los filamentos de la bombilla son de wolframio porque aguantan esas temperaturas. Para que la corriente atraviese el espacio entre los electrodos, pues ha de tener una tensión muy alta, por eso pues hay que elevarla. En este caso estamos hablando de 25.000 voltios. Y también poseen unos conductos de refrigeración, las bujías, como hemos comentado antes, que las mantienen unos 200 o 300 grados centígrados por debajo de la temperatura de la cámara, o sea que está realmente a mucha temperatura. Bueno, luego están las bujías de incandescencia. Las bujías de incandescencia funcionan a menor voltaje. Y lo que pasa es que aquí entre la punta y en la carcasa tenemos un material semiconductor. Este material semiconductor al principio, cuando está frío, digamos que tiene baja resistencia y entonces la corriente pasa a través de él a masa. Eso hace que se vaya calentando, se ponga incandescente, que aumente su resistencia y que finalmente salte chispa. O sea que tenemos un punto muy caliente, incandescente y además chispa, ¿vale? Estas son las bujías de incandescencia. De todas formas, estas bujías se utilizan solo en algunos motores pequeños, Lo más habitual son las bujías, digamos, de chispa normal. Muy bien. Vamos a otra cosa. Problemas en el arranque. El punto 14.4. Bueno, el fallo en el arranque puede venir provocado por muchas causas, desde problemas en componentes o en las condiciones ambientales, en la propia operación del piloto, lo que sea. El caso es que a veces el motor no arrancará o bien hay que abortar el arranque para evitar daños al motor. Ya hemos dicho que la temperatura de los gases de escape es un factor crítico en el arranque, ¿vale? Entonces ahora vamos a describir, digamos, los principales problemas en relación con el arranque. Y tenemos, a ver, ya me he pasado, aquí tenemos la figura 14.15 y tenemos pues eso, primero el arranque en caliente, hot start, ¿no? La figura 14.15A, esta de aquí. Es el proceso del arranque o el proceso de arranque en el cual se alcanza o se supera el límite máximo de temperatura de gases de escape. EGT, ya sabéis, ¿vale? Entonces aquí, como veis, estábamos las revoluciones, acordaos de esta gráfica, y la temperatura de los gases de escape, y llega un punto en que, como veis, sube, toca el límite, se corta el combustible y claro, baja tanto revoluciones como la temperatura de los gases de escape porque se ha dejado de quemar. Las causas, fundamentalmente, las causas puede haber muchas, pero fundamentalmente tenemos un exceso de combustible inyectado en la secuencia de arranque y eso puede ser debido, por ejemplo, a un fallo de la unidad de control de combustible. O también puede ser debido a un flujo de aire inferior al normal. Puede deberse
al fallo del sistema de arranque o del propio starter, o porque la Air Control Valve no abre lo suficiente. Esta es la válvula que veíamos antes de mariposa. O hay un exceso de combustible por haber quedado en las cámaras de combustión en un intento de arranque anterior y no se ha eliminado. Otra causa es escasez de aire por presencia de hielo o por ingestión de objetos. El caso es que no circula suficiente aire. O que se trata de arrancar el motor con una carga excesiva que le impide llegar a girar al régimen suficiente para proporcionar aire que refrigere al propio motor. Ya sabéis lo que digo, que la refrigeración del motor se produce por la cantidad de aire que pasa a través de él y que no está participando en la combustión realmente. O también se puede producir este tipo de arranque, o de problema en el arranque, mejor dicho, por ingestión de gases calientes de otro motor, ¿vale? Bueno, pues todo eso puede hacer que la temperatura de los gases de escape supere el límite y que haya que abortar el arranque. En motores con sistema FADEC, que lo veremos más adelante, pues este sistema controla todo, controla la temperatura, ve que se llega al límite y corta el proceso de arranque, ¿vale? Bien, otro, tenemos el B, la gráfica B, arranque húmedo, wet start, ¿no? Pues es un arranque fallido por el sistema de encendido. O sea, aquí el sistema de encendido no es capaz de inflamar la mezcla y queda combustible líquido en las cámaras. Ya os acordáis de antes que hemos dicho que luego puede ser que si vuelves a intentar arrancar tengamos un arranque caliente porque ha quedado combustible en las cámaras. Entonces es necesario evacuar este combustible antes de intentar un nuevo arranque. Para ello lo que hay que hacer es accionar el starter sin inyección ni encendido, ¿vale? Y entonces al accionar el starter sin inyección ni encendido, pues ese aire que circula a través del motor va arrastrando el combustible hasta eliminarlo. En la figura lo que vemos es que las revoluciones aumentan hasta, digamos, el límite del starter, hasta lo que puede dar el starter, pero la temperatura de gases de escape no aumenta, y no aumenta pues porque no se está produciendo la combustión. Entonces, de nuevo, en los sistemas FADEC, pues tienen monitorizado todos estos parámetros, detectan esta situación y lo que hacen es mantener el starter en marcha, mientras que cortan la inyección y el encendido pues para evacuar el combustible. Otro, arranque colgado, hand start. Pues aquí sí que se inflama la mezcla, pero el motor no llega al régimen de ralentí y la temperatura de los gases de escape es superior a lo normal a esas revoluciones, ¿eh? Y es superior a lo normal por lo que decimos todas las veces, porque hay poco aire en circulación ahí. Entonces aquí estamos viendo, nos están comparando un arranque normal. O sea, perdón, aquí las revoluciones no están hablando de un arranque normal, están hablando del arranque colgado, ¿vale? Y aquí tenemos la temperatura de gases de escape en un arranque normal y aquí la temperatura de gases de escape en un arranque colgado, en el cual la temperatura de gases de escape no llega tan arriba como en el arranque normal, pero luego no baja como en el arranque normal. ¿Veis? En un arranque normal hemos dicho que se produce una inflamación de la mezcla, a ver que siga bien la curva. Sube la temperatura, pero luego ya cuando el motor está a ralentí es capaz de refrigerar lo suficiente, mientras que en el arranque colgado pues no. Se mantiene una temperatura superior a lo normal. ¿Cuáles son las causas más probables para este arranque? O para que este fallo en el arranque. Pues hay una presión de aire en el starter demasiado baja, por ejemplo, y esto podría hacer que el motor no alcanzara las revoluciones de ralentí. O podemos tener un flujo de combustible demasiado bajo, también esto sería por fallo del sistema de combustible. O nos pone en el libro FOD, que es pues objetos extraños, ¿no?, en el compresor. Cualquier alteración, ya sabéis, en el perfil de los álabes del compresor disminuye el gasto de aire y con eso pues todo lo que hemos dicho. O problemas de ajuste de los elementos de actuación para evitar que entre en pérdidas el compresor, o sea, las válvulas de sangrado o los álabes de geometría variable. Si tenemos problemas en esto, pues puede hacer que no esté generando o pasando el suficiente aire. O también daños en la turbina que hacen que se genere un par inferior al normal y por lo tanto, si la turbina no es capaz de dar energía, pues el compresor tampoco puede comprimir, etcétera. Bueno, pues todo eso puede hacer este arranque colgado. Hay otro arranque, el arranque con entrada en pérdidas, que no tiene gráfica y nada, pues simplemente eso, comentar que como el rotor está girando a bajas revoluciones, el margen para la entrada en pérdidas es muy estrecho y a veces ocurre. Acordaos que ahí las pérdidas estaban ahí todo el rato en el límite y teníamos las válvulas de sangrado y los álabes de geometría variable para tratar de evitar que entrara en pérdidas.
El caso es que en este momento del arranque, pues estamos no es el punto de diseño del compresor y entonces puede entrar en pérdidas. En este caso, la temperatura de los gases de escape y las revoluciones sufren variaciones durante el proceso de arranque, entonces suben, bajan y bueno, eso ya sabéis, en los sistemas FADEC pues lo pueden detectar. Los siguientes factores favorecen la entrada en pérdidas, veréis. También que haya objetos extraños en el compresor. Pues sí, lo que hemos dicho antes, si hay cualquier cosa que cambie el diseño de los álabes o la geometría de los álabes, puede entrar en pérdidas. Pero también puede ser debido a que haya viento cruzado o viento de cola, es decir, que no esté entrando el aire, digamos, limpio en el motor, ¿vale? O también un mal funcionamiento de las válvulas de sangrado, como hemos comentado antes. Todo eso puede hacer que entremos en un arranque con entrada en pérdidas. Bueno, vamos entonces al punto 14.5, la unidad auxiliar de potencia, la APU. Y tenemos la figura 14.16, pues que nos representa una APU, que es un pequeño motor de turbina que funciona a revoluciones constantes y que es capaz de suministrar energía eléctrica, neumática e hidráulica al avión en tierra y en algunos casos en vuelo también. Veréis, estas APU digamos que se estructuran en 3 secciones. Estamos en la figura 14.17. Vamos a ver esta. Tenemos la sección de potencia, bueno, está aquí muy bien representado, que es el motor en sí. Es, bueno, un ejemplo pues que puede ser un motor centrífugo, o también pueden ser de una etapa centrífuga y otra axial. Tienen una cámara de combustión, suele ser de flujo inverso, tienen una turbina axial, aunque también puede ser centrípeta, y tiene todos los sistemas que hemos visto para un motor. Tiene el sistema de lubricación, tiene el sistema de combustible, el de encendido, suele ser de arranque eléctrico, ¿vale? Todo eso. Tenemos también el de sección de carga, que es aquí, y está aquí el compresor de carga. Pues este es el compresor que va a generar aire a presión. Y tenemos por fin, por último, la sección de la caja de accesorios. Pues eso, que es la caja de accesorios de la APU. Y aquí están pues todos los accesorios que necesita. Aquí tenemos el motor de arranque, un ventilador de refrigeración, un calentador de aceite para la APU, tenemos la bomba de aceite, tenemos el control de fuel, o sea, la unidad de control de combustible, tenemos un generador, pues todo esto aquí, en la zona de accesorios. ¿Vale? Lo que nos comentan también es que en caso de trabajar en vuelo hay ciertas limitaciones, y esas limitaciones es lo que nos quieren reflejar en la figura 14.18. En ella pues se indica a modo de ejemplo una APU que podría arrancar con baterías hasta los 25.000 pies, luego ya no, en ese caso debería emplear un suministro de corriente alterna de mayor voltaje, ¿vale? Hasta los 23.000 pies podría producir aire comprimido y electricidad, pero a partir de los 23.000 pies solo produciría electricidad, y etcétera. Esto es lo que nos dice esta imagen de aquí, ¿vale? Y ahora nos comentan pues qué se utiliza o para qué se utiliza la APU en tierra o en vuelo. Pues cuando está en tierra genera electricidad mediante el generador. Vale. También proporciona aire a presión que se utiliza para el arranque de los motores principales y para el aire acondicionado de cabina. Y en tierra también puede generar potencia hidráulica. ¿Vale? Mientras que si estamos en vuelo, pues genera aire a presión, pero ahora ya no es para arrancar los motores. Genera aire a presión para la presurización de cabina y para el acondicionado. Para el aire acondicionado quiere decir hasta una determinada altura. Y también en vuelo proporciona energía eléctrica, ¿vale? Bueno, ya sabéis que en aviones comerciales suele estar situado en cola. A ver, esto yo creo que era mejor la imagen anterior. Que en aviones comerciales eso suele estar en la cola, y la entrada de aire está diseñada para que no entren líquidos que puedan estar fluyendo por el fuselaje o gases de los motores principales. Y también disponen de un sistema de drenaje para evacuar el posible combustible si es que hay fugas de la APU. Muy bien, y con esto acabamos el tema.